comenzar. Vamos a continuar con la clase de gestión financiera. La anterior clase habíamos visto ya la parte de teoría, de las generalidades. Entonces, solo denme un minuto, por favor. Les comparto el material que tenemos listo para hoy. Listo, entonces la clase anterior habíamos visto sobre la información contable, de dónde nace toda la parte de la gestión financiera y la información que debemos tener presente para arrancar con un correcto análisis de gestión financiera. Entonces habíamos visto que justamente esto radica en la información contable y todo lo que nos proporciona en sí la contabilidad. Entonces, dentro de este análisis de la gestión financiera, se encuentra ya el análisis de los estados financieros, tanto el estado de situación o el balance de situación, como el estado de resultados. Entonces, vamos a arrancar con el balance de situación. También es conocido balance de situación y puede haber dos tipos de balances de situación, el inicial y el final. Entonces, este balance es un documento que representa la imagen fiel y real de una empresa en un momento dado. Se nutre principalmente de la información que aporta la contabilidad de la empresa, que contiene datos del pasado, del presente e incluye, puede ser inclusive datos previstos del futuro. Entonces, se refiere únicamente a un momento concreto de la empresa. Por ello, suele decirse que el balance de situación es una fotografía de la empresa. Es decir, en un determinado momento o fecha determinada, pues este refleja la situación de la misma en un día concreto, en contraposición a la cuenta de resultados, que viene a ser una película de lo que sucedió en el año. Entonces, no obstante, el balance está en continuo cambio, el balance de situación está en continuo cambio, mientras la empresa que estamos analizando se encuentra en funcionamiento. Entonces, como habíamos dicho, este balance de situación refleja datos acerca de los derechos y posesiones de la empresa denominados activos, así como de sus deudas o también las obligaciones, o sea, los pasivos. Y por último, en el balance de situación aparece el patrimonio neto de la empresa, que no es otra cosa que los fondos propios o fuentes de financiamientos no exigibles. Aquí puede encontrarse el capital social, la reserva y los beneficios acumulados. Entonces, este documento viene a formar parte de las cuentas anuales y constituye una parte muy importante de las mismas, junto con la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria de la misma empresa. Entonces, la empresa igual puede presentar balances de situaciones abreviados o resumidos, o también el detallado, que dentro de ustedes de contabilidad
ya lo debieron haber visto. Entonces, vamos a ver. Que como parte del balance de situación, aquí tenemos 3 grupos de cuentas principales: el activo, el pasivo y el patrimonio, ¿sí? Entonces, ¿qué es el activo? El activo de una empresa es el primer aspecto a tener en cuenta en el balance de situación y representa el conjunto de los bienes y títulos de propiedad que posee una empresa, o sea, representa las inversiones de la misma. Este activo cuenta con varias partes y se divide en el activo no corriente, el cual representa todos los bienes, propiedades y derechos que tenga una empresa desde hace más de un año, y se entiende que estos resultados, que estos recursos son difícilmente controlables por la propia empresa. El activo no corriente, a su vez, puede clasificarse en el inmobiliario material, donde se representan, por ejemplo, los edificios, los terrenos, las maquinarias, entre otros, ¿no? Que puede poseer la empresa que estamos analizando. También encontramos en este grupo el inmobiliario tangible. Entonces, aquí se incluyen las patentes, diseños industriales, derechos de llaves y todos los derechos que posee una empresa. Y por último, el inmobiliario financiero, donde se registran las inversiones que la empresa tiene a largo plazo. Por lo general, todo el activo no corriente es un poco líquido, es decir, su conversión a dinero en efectivo de forma inmediata es difícil. ¿Por qué? Porque si estamos dentro de los activos corrientes, por ejemplo, tenemos el edificio, un terreno, maquinarias, para que eso sea efectivo, sí nos lleva tiempo el poder venderlos, en todo caso. Entonces, el segundo grupo del activo es el activo corriente. En este caso, se representan los bienes que pertenecen a la empresa desde hace menos de un año y que a su vez se dividen en existencias que se conforman por las mercancías de venta, materias primas y productos en curso, por ejemplo. Entonces, el grupo de los activos corrientes ya se vuelven más efectivos y están disponibles, ¿no? Entonces, estos grupos de los corrientes también se clasifican en realizables, donde se encontrarían los bienes y derechos de la empresa que fueran realizables a corto plazo. Y por último, tendríamos en cuenta el disponible, donde se recogen los bienes que se tienen en la caja y en el banco. Entonces, por parte de los activos corrientes, por esta parte los activos corrientes son más líquidos, es decir, es el dinero en efectivo y que están en proceso o que están en proceso de convertirse en ellos, ¿no? Y que están disponibles con mayor facilidad. En el grupo de los pasivos, en una empresa representa las fuentes de financiación de las que dispone la misma empresa. Este pasivo puede dividirse en otros dos subgrupos. El primero de ellos es el pasivo no corriente, que agrupa todas las deudas cuyo vencimiento es a largo plazo, deudas de poca exigibilidad. Y por otro lado, tenemos los pasivos corrientes, donde se incluyen todas las deudas que tienen un vencimiento a corto plazo, es decir, tienen una alta exigibilidad. Y el tercer grupo dentro del balance de situación, tenemos el patrimonio. Entonces, aquí es el conjunto de capital propio, no externo, que financia y soporta a la empresa económicamente. En términos monetarios, este patrimonio queda representado por la total del activo una vez descontados todos los pasivos. Entonces, técnicamente, el patrimonio incluye las aportaciones realizadas
ya sea en el momento de su constitución o en otros posteriores, por los socios o propietarios que no tengan la consideración de pasivos, así como los resultados acumulados u otras variaciones que le afecten. De esta manera, al observar el activo, el pasivo y el patrimonio, conoceríamos si la empresa tiene pérdidas, ganancias o simplemente se mantiene. Entonces, ¿cuál es el objetivo y la utilidad del balance de situación? En este caso, dado que el principal objetivo que espera cualquier empresario o alguien que pone una empresa o negocio es que prospere y genere beneficios. Este balance de situación es una pieza fundamental que usa la contabilidad de la empresa para evidenciar si realmente este negocio está teniendo resultados positivos o negativos. Entonces, pueda que un principio, cuando la empresa aún es pequeña, todos estos elementos de los que hemos hablado, sea del activo, del pasivo y del patrimonio, parezcan fáciles de recordar y sin valorar, sin necesidad de llevar a cabo un documento expresamente para ello. No obstante, se recomienda siempre la realización de este balance de situación al momento en el que nace la empresa, ya que este nos ayudará a detectar los errores y a corregir el rumbo de la empresa antes de que se produzcan desajustes más graves, es decir, existan pérdidas importantes en el negocio. Entonces, a fin de cuentas, el balance de situación se hace para analizar el esqueleto de la empresa, pues nos permite observar desde fuera cuál es el rumbo que ha tomado la empresa en el último año y compararlo con eh, el actual año con el año pasado. O incluso se puede hacer con este estado de situación presupuestos y podemos proyectar años venideros. Entonces se puede suponer una serie de ventajas que puede ser muy notable evidenciar y tomar estrategias para obtener mejores resultados en la empresa. Entonces, este documento igual nos permitirá ver si la gestión que se está llevando a cabo es positiva o negativa para el negocio o para la empresa y nos mostrará también la evolución de la misma. Algo que es imprescindible conocer desde el principio para sentar unas bases sólidas sobre las cuales instaurar una empresa estable y bien engranada es precisamente establecer unos correctos estados financieros, en este caso como estamos hablando, del balance de situación. Entonces aquí realmente es muy recomendable hacer este balance de situación al menos una vez al año y valorar la evolución de la empresa para estar prevenido ante futuros imprevistos y saber cómo combatirlos. Entonces, tenemos preguntas, chicos. Preguntas. ¿No hay preguntas? Entonces vamos a continuar. Entonces, dentro de este balance de situación, tenemos a los tres grandes grupos, tanto activos, pasivos y patrimonio. También se lo conoce como masas patrimoniales o luego se puede hacer un análisis de masas patrimoniales. Entonces, una masa patrimonial es una agrupación de elementos económicos y financieros homogéneos, es decir, una agrupación de bienes, derechos u obligaciones que poseen características similares desde el punto de vista económico-financiero. Entonces, las masas patrimoniales son útiles porque permiten agrupar los elementos que posee la empresa y que son parecidos entre ellos en uno o más aspectos generales o específicos. Entonces, dentro de la clasificación de las masas patrimoniales del estado de situación,
Tenemos el activo. Ya habíamos dicho que el activo incluye todos los derechos, bienes o inversiones que posee la empresa. También están los pasivos, que en el pasivo se incluyen las obligaciones de pago y las deudas que tiene la propia empresa con tercero y son fuentes de financiamiento ajenas, por lo que son recursos que la compañía tiene que devolver en el futuro. Hay que tener cuidado, pues el término pasivo también se utiliza para referirse al conjunto de fuentes de financiamiento. En este caso, no solo incluirá las fuentes de financiamiento ajenas, sino también las propias. Al saber cuándo se refiere a la totalidad de fuentes de financiación o cuándo se refiere a las fuentes de financiación ajena, dependerá ya del contexto y cómo se esté analizando la información de los pasivos. Entonces, el tercer grupo viene a ser el patrimonio, también es conocido como pasivo no exigible, pues el patrimonio está formado por los recursos propios que genera la empresa y se incluye desde las aportaciones de los socios hasta los beneficios que la compañía genere año tras año. Además de esta clasificación anterior que habíamos visto del activo, pasivo y patrimonio, en cada una de las masas patrimoniales puede hacerse a su vez una subdivisión más detallada. Entonces, en la diapositiva, ustedes tienen una subdivisión más específica. Entonces, en los activos, por ejemplo, tenemos dos divisiones del activo, según su horizonte temporal y según su liquidez. Entonces, en función del horizonte temporal, el activo puede dividirse en activos fijos o no corrientes. Y son los activos que se mantienen de forma permanente en la empresa. Por lo general se divide en inmobiliario intangible, que vienen a ser todos los elementos inmateriales que pertenecen a la empresa durante un periodo de tiempo más o menos largos. Y aquí pueden estar todas las propiedades industriales, aplicaciones informáticas, amortizaciones acumuladas e inmobiliaria, sí, amortizaciones acumuladas que aún no han estado devengadas. Otra de la clasificación de los activos no corrientes son los inmobiliarios intangibles, que recoge la parte ya devengada del inmobiliario intangible, es decir, la totalidad de las cuentas que se ha adquirido más del ejercicio actual, ¿sí? Y tenemos otro grupo del inmobiliario material, que vienen a ser los elementos materiales que pertenecen a la empresa durante un periodo de tiempo, igual más o menos largos, y los principales inmobiliarios materiales están, por ejemplo, los terrenos y bienes naturales, que son, por ejemplo, los valores de los terrenos, de fincas, haciendas, propiedades que tenga la empresa. También las construcciones, que son el valor de los edificios y construcciones en general. Las instalaciones técnicas, que son unidades complejas de uso especializado en el proceso productivo. Por ejemplo, maquinaria, herramientas, mobiliario, equipos para procesos de información, por ejemplo, los ordenadores, los computadores, elementos de transporte, así como las amortizaciones acumuladas de inmobiliarios materiales, que recoge la parte amortizada de estos inmobiliarios, es decir, la totalidad de las cuotas de amortizaciones anteriores más la del ejercicio actual. También tenemos las inversiones financieras a largo plazo, que vienen a ser las inversiones financieras, vienen a ser un instrumento del patrimonio. Son compras de acciones y participaciones en otras empresas con carácter permanente. También los créditos a largo plazo, que son los préstamos no comerciales concedidos a terceros con vencimientos superiores a un año, y los créditos a largo plazo por enajenación inmobiliarios. Aquí están los préstamos hipotecarios principalmente. Los activos circulantes o corrientes ya vienen a ser los activos que pertenecen de forma temporal, que pertenecen a la empresa y están dentro de la misma, ¿no? Habitualmente durante un tiempo definido a un año. Entonces, la liquidez es la capacidad que tiene un activo en convertirse en dinero.
Si un activo es muy líquido, será más probable que se convierta en dinero de forma más rápida que un activo poco líquido. Entonces, los activos no corrientes son los activos menos líquidos. Por su parte, los activos corrientes se pueden dividir en tres grandes masas. En existencias, entonces las existencias son los activos circulantes menos líquidos y está conformado principalmente por los inventarios de mercadería, los materiales primos, combustibles, repuestos, materiales de oficina, consumos, eh, productos terminados, perdón. El siguiente grupo es los realizables. El realizable está formado por los derechos de cobro que tiene la empresa, es una masa patrimonial más líquida que las existencias, pero menos que el disponible. Y el disponible o efectivo viene a ser la masa patrimonial más líquida de todo el activo y está formada por las cuentas usualmente de caja, de dinero en efectivo, las monedas, los billetes, las cuentas bancarias, sean estas corrientes a la vista o sea de ahorros en cualquier institución de crédito, ¿sí? Entonces esas vienen a ser la clasificación de las masas patrimoniales para el activo. Las masas patrimoniales para el pasivo, aquí tenemos igual dos grandes grupos donde están los pasivos no corrientes o deudas a largo plazo. Se incluyen aquellas deudas con terceros exigibles por un periodo superior a un año y los de corto plazo son los que tienen un periodo inferior a un año. Entonces, dentro de los no corrientes a largo plazo están las deudas con los proveedores de inmobiliarios a largo plazo, las deudas, cualquier deuda que supere un año o las obligaciones o bonos. Los pasivos corrientes o exigibles o a corto plazo, aquí están todo lo menor a un año y son las deudas a corto plazo, por ejemplo, con entidades de crédito como bancos, o cajas o proveedores, deudas de impuestos incluso. Ahí están los pasivos corrientes o a corto plazo. Y las masas patrimoniales o pasivos no exigibles del patrimonio se divide en tres grandes masas en función de la procedencia de los recursos. Entonces tenemos las aportaciones de los socios, que constituye el capital de la empresa, las reservas y beneficios retenidos, y los resultados del ejercicio, que vienen a ser el resultado del ejercicio, que está formado por los beneficios o las pérdidas que genera la empresa durante el ejercicio en curso, perdón. Dentro de estas masas patrimoniales, entonces, se identifica el origen y la aplicación de los recursos que posee la empresa, por lo que se puede considerar dos aspectos, tanto el financiero, que es el origen de los recursos, y el económico, la aplicación de los recursos. Entonces, cada uno de los bienes o derechos, hablamos de aspectos económicos, y obligaciones, aspectos financieros, que forman el patrimonio de la empresa, se denominan a su vez elementos patrimoniales y los elementos patrimoniales se agrupan en masas patrimoniales. Por eso tenemos los tres grupos de masas. El activo, que se integra por el conjunto de bienes y derechos apreciables en dinero, el pasivo, que se integra por el conjunto de obligaciones y cargas susceptibles de valorización pecuniaria y donde hay que cancelar ese dinero, y el patrimonio neto, que es la diferencia positiva entre el activo y el pasivo. Entonces, un segundito, por favor.
Ya, perdón. Entonces, dentro de estas tres masas patrimoniales, tanto del activo, del pasivo y del patrimonio, se realiza un análisis. Y lo principal es que este análisis mantenga un equilibrio, donde los pasivos no sean tan altos que mis activos ni mi patrimonio pueda cubrir, y tampoco que el patrimonio igual las obligaciones con terceros sea tan alta que tampoco mis activos, serán corrientes o no corrientes, puedan no cubrir. Entonces, este análisis es el que igual luego ya vamos a ver cómo funciona. Pues igual entre el activo corriente y el no corriente debe haber también un equilibrio. No siempre debemos mantener el dinero en efectivo, sino más bien invertir. Y si es una empresa, por ejemplo, de elaboración o productora de cualquier elemento, entonces la idea es que ese dinero que ingresa de manera efectiva sea invertida y pueda generar mayores recursos. Entonces, este análisis de equilibrio entre el activo, el pasivo y el patrimonio es lo que se debe alcanzar con la gestión financiera. Entonces, ahorita el punto es que entendamos la teoría de los tres grupos patrimoniales, y de aquí en una clase, a ver, déjenme ver en cuál clase. La siguiente clase, no esta que viene, sino la siguiente clase, ya vamos a empezar con ejercicios prácticos de indicadores y de análisis de masas patrimoniales. Entonces ahí ustedes ya van a poder identificar qué tan aplicables son estas masas patrimoniales. Entonces, chicos, preguntas. ¿No hay preguntas? Listo, entonces vamos a ver el siguiente estado financiero, que es el estado de pérdidas y ganancias. Y aquí, como su nombre lo dice, es el análisis de las cuentas de ingresos y de gastos, y por ende, qué resultados tenemos, si es pérdidas o si es ganancias. Entonces, aquí se trata de una parte fundamental de las cuentas anuales que resumen los ingresos y gastos de un ejercicio contable. Entonces, la cuenta de pérdidas y ganancias es el resumen, o el estado de resultados, es el resumen de todos los ingresos y todos los gastos que genera una organización durante un ejercicio contable. Se encuentra recogido en el Plan General Contable con la sustracción de los gastos y los ingresos que podrían calcular el resultado del ejercicio, es decir, los beneficios o pérdidas que hayan generado en un periodo determinado. Entonces, ¿cuáles son las características de las cuentas de pérdidas y ganancias? El resultado del ejercicio representa el importe que realmente ha ganado la empresa en un periodo determinado. Además, las distintas partes de resultados, como el resultado de explotación y el resultado financiero, permiten un análisis aproximado de las causas del resultado financiero. Entonces, en el sistema de cuentas, los gastos aparecen en el debe y los ingresos aparecen en el haber. Junto con el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias forma la parte más importante de las cuentas anuales. Es decir, el análisis de estos dos estados financieros es la base y es el desarrollo total de la gestión financiera y de los resultados que podamos determinar para la gestión de una empresa. Entonces, ¿cuál es la diferencia igual entre pérdidas y gastos? Es importante no confundir gastos con pérdidas. En contabilidad, tanto los gastos como las pérdidas tienen el mismo efecto, o sea, son negativos, tienen un signo negativo. Sin embargo, los gastos son los recursos que se emplean en servicios o bienes que se consumen con el fin de generar utilidades, mientras que las pérdidas conllevan gastos que no se suponen
que han generado utilidades. Entonces, se consideran gasto todos los recursos empleados por la empresa en la contratación de servicios y el consumo de bienes adquiridos para la marcha, desarrollo y logro de los recursos de los objetivos de la empresa. Desde el punto de vista de la contabilidad, tanto gas, todo gasto es una pérdida, pues por el servicio obtenido se produce una disminución del activo, es decir, de los bienes o propiedades de la empresa, o un aumento del pasivo, es decir, las deudas. Entonces, todos los gastos son una pérdida desde el punto de vista contable. Sin embargo, no por ello van a suponer resultados negativos. Los gastos son necesarios para que la empresa obtenga ingresos por venta y por tanto genere utilidades. Entonces, popularmente podríamos decir que estamos hablando de gastar para poder ganar dinero, ¿sí? Entonces, el estado de resultados nos muestra la utilidad de la empresa durante un periodo, es decir, las ganancias y pérdidas de la empresa en este periodo determinado. Entonces, también se lo conoce como estado de ganancias y pérdidas y, como decimos, representa los resultados obtenidos del negocio. ¿Qué elementos nomás lo integran? Los ingresos, los costos, los gastos y la utilidad neta. Entonces, ¿cuáles son los componentes? Las ventas, que representa la facturación de la empresa en un periodo de tiempo eh, a valor de venta. El costo de ventas representa el costo de toda la mercadería vendida, es decir, cuánto me costó a mí y yo en cuánto lo vendí, eso es la venta en cambio. Y el costo es cuánto me costó. La utilidad bruta son las ventas menos el costo de ventas. Los gastos generales de ventas y administrativos representan todos aquellos rubros que la empresa requiere para su normal funcionamiento y desempeño. Aquí pueden ser el pago de servicio de luz, de agua, de teléfono, los alquileres, los impuestos, la publicidad, entre otros. También tenemos las utilidades de operaciones, ya viene a ser la utilidad operativa menos los gastos generales de ventas y administrativos. De aquí, los gastos financieros representan todos aquellos gastos relacionados a endeudamientos o servicios del sistema financiero. La utilidad antes de los impuestos es la utilidad de operaciones menos los gastos financieros y es el monto sobre el cual se calculan los impuestos. Los impuestos viene a ser el porcentaje de la utilidad antes, antes de realizar el pago, ¿no? Y que se debe efectuar este pago al servicio de rentas internas. La utilidad neta ya es la utilidad antes de impuestos menos los impuestos y es sobre lo cual se calculan los dividendos. Los dividendos vienen a ser toda la distribución de las utilidades entre los accionistas y propietarios de la empresa. La utilidad retenida ya es la utilidad neta menos los dividendos pagados a los accionistas o dueños de la empresa, la cual se representa como utilidades retenidas para la empresa, las cuales luego pueden ser capitalizadas. Aquí tenemos un formato del estado de resultados donde está todos los elementos que acabamos de detallar. Las ventas menos el costo de ventas me da la utilidad bruta, menos los gastos tenemos la utilidad de operaciones, menos los gastos financieros nos da como resultado las utilidades antes de impuestos, restamos los impuestos y tenemos la utilidad neta. De aquí calculamos el pago de dividendos y nos da como resultado final las utilidades retenidas. Entonces, chicos, ahí sí, preguntas. El estado de resultados es mucho más sencillo, ¿no? Es solo sumar y restar los ingresos y los gastos. ¿Hay alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No, Inge, buenas noches. Continúen nomás, por favor.
Listo, entonces quedamos ahí. La próxima clase vamos a ver ya igual cuáles son los pasos para elaborar. Bueno, vamos a repasar nomás los pasos para elaborar el estado de resultados y ya vamos a ver qué hacemos con el balance de situación y el estado de resultados. Entonces, ¿cómo aplicamos? ¿Para qué es que nos sirven estos balances? Entonces, vamos a ver ya la teoría de los indicadores, cómo calcular cada uno de ellos y ahí sí igual revisen por favor el material y si tienen preguntas de una vez, recuerden que el único espacio para hacer preguntas acerca de la materia, el material en la plataforma, las tareas, son estas clases. Así que por favor revisen la materia la próxima clase y tráiganme preguntas para solventarlos. Entonces, chicos, muchísimas gracias. Mil disculpas nuevamente por la demora y por la paciencia también. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo la próxima clase, que es ¿cuándo tenemos la próxima clase? Es el día miércoles. Entonces nos vemos el día miércoles.